un centro cultural o algo así por el estilo, ¿no? Entonces había un poquito de todo, ¿no? ¿Y cómo os gestionabais? Porque claro, si la intención no es remitir, es simplemente que pasen por el proceso, después a la que salen se vuelven a encontrar, ¿no? Si continúa también con su misma percepción de la realidad, se vuelve a chocar con la sociedad, o sea, que en parte estaría bien como crear un espacio donde fuera ilimitado, ¿no? El tiempo que se esté, pero claro, ¿cómo gestión, o sea, cómo lo financias todo esto? No, mira, si tú tienes a alguien que entra en un proceso psicótico y que nunca ha sido medicado antes y que es primera vez que entra en un proceso psicótico, hay un centro que se llama Diabasis, que creó John Weir Perry en California, y él fue discípulo de Jung, yo lo mencioné antes, y después se hizo muy amigo de Gregory Bateson, que es otro de los que desarrolló, digamos, cada cual por su lado, lo que hoy en día llaman antipsiquiatría, que ellos no lo llamaban así, pero bueno, eso lo inventó David Cooper el término, y también se hizo muy amigo de Ronald Lang, y bueno, ellos estaban más o menos en conexión. Diabasis fue el sitio que funcionó mejor porque el sitio estaba bastante estructurado, los que reaccionaban ante la gente no, o sea, pero digamos el sitio estaba bastante organizado, es lo que quiero decir, y allí lo que se observa es que nadie tardaba más de 40 días en pasar por el proceso y después quedaba, o sea, el proceso nunca duraba más de 40 días, y yo, en mi experiencia, es exactamente lo mismo. O sea, nunca más de 49 días en mi caso, nunca más de 50 días. O sea que la gente después salía y ya no tenía el problema, porque el proceso era la curación. Claro, no la curación de llegar a lo que en Oriente se llamaría budeidad o no, pero la curación en el sentido de lograr un estado de integración egoica y de capacidad de reaccionar ante la sociedad muchísimo más holgado y coherente que lo que tenían antes, ¿no? Y sin conflicto, sobre todo sin conflicto. Esto en caso de que estén como vírgenes de psiquiatría, ¿no? Como si dijésemos, ¿perdón? Como que no han pasado nunca por un psiquiatra, exacto, ¿no? sí. Pero en caso de haber pasado... De haber sido medicado, sobre todo, de haber tenido un brote psicótico y haber sido medicado, ya no va a funcionar, o haber tenido un brote psicótico y no haber sido medicado, pero haber estado en un ambiente que se lo prolongó, entonces ya no. Sin embargo, Ronald Lang y David Cooper tuvieron un sitio, y Aaron Esterson, etcétera, todo ese grupo que fundaron la Philadelphia Association en Inglaterra, que es un sitio para crear centros de este tipo. Ellos, Ronald Lang tenía una paciente que había estado por muchísimos años, siempre estaba en el hospital psiquiátrico, pasaba la mitad de su vida como enfermera y la otra mitad como paciente, 6 meses y 6 meses, pero vivía en el hospital psiquiátrico, o sea que era el caso más difícil, digamos. Él quiso escoger el caso más difícil para demostrar que hasta el caso más difícil se curaba por ese método. Y cuando le dijo, bueno, aguanta que no hemos conseguido el lugar, y cuando consiguieron el lugar, se llamaba Kingsley Hall, que estaba en Londres, le permitieron a ella entrar allí, y pasó un proceso de meses, un proceso largo. Al principio se defecaba en su cama, y eso era insoportable para todo el mundo, pero se lo aguantaban. Después, al cabo de un tiempo, empezó a pintar con su excremento en las paredes, y se lo aguantaron. Al cabo de un tiempo le compraron pinturas, entonces empezó a pintar con pinturas en las paredes. Y era una señora muy gorda y que se veía así como Roma, una mirada totalmente apagada. Y a medida que fue pasando este proceso fue adelgazando y se fue volviendo como muy vivaz, con unos ojos grandes, vivaces, y se transformó en una pintora increíble. Y la dieron de alta cuando ya había pasado por su proceso y estaba bien. Después tuvo una reincidencia al cabo de un tiempo, pero mucho más breve,
y hasta ahí supe yo cuando se pasó por esa breve reincidencia y quedó todavía mucho mejor. Y ya yo no sabía más de ella, pero hay un libro que se llama, los coautores son Mary Barnes y Joseph Berk, que es el psiquiatra que estaba a cargo de ella. Two Accounts of a Journey Through Madness, 2 recuentos de un viaje a través de la locura. Y ahí puedes ver un poco cómo funcionó este caso, ¿no? Claro, este caso, como dije, es de lo más difícil que se puede imaginar. Una persona que nunca ha sido medicada y que nunca ha sido psiquiatrizada es por parodia de crucificado, ¿no? Alguien que nunca ha sido psiquiatrizado y que nunca ha sido medicado va a pasar por el proceso de un máximo de 50 días. Y probablemente menos, ¿no? Dependiendo del grado de alienación que tenga y de conflictos que esté viviendo. ¿Y tema de agresiones? ¿Solo hubo esto del En mi experiencia esa fue la única que se dio. Y fue claro, porque hubo una situación desencadenante, ¿no? Bueno, él lo percibió así. Freud habla del proceso primario y secundario. Él vio a esta chica y la vio como muerta, pero la vio como la causa de que viniera la muerte al lugar al mismo tiempo. En el proceso primario el énfasis está en las relaciones y no en quién es quién en ellas. Entonces, pero es un poco interesante verlo de esta manera, ¿no? Tú traes la muerte, pero la muerte era ella y no estaba muerta, por supuesto. O sea que... Yo tengo un par de preguntas sobre... Bueno, si lo he entendido bien, asocias cordura con verdad y enfermedad mental con mentira. Exacto. Entonces, en la experiencia transpersonal hay una experiencia inmediata de la verdad tal cual es. Sí, vale. No, porque lo transpersonal comprende distintos estados. Lo transpersonal es que no me dio tiempo de entrar tanto en detalle acá por el tiempo de que disponíamos. O sea, si quieres te queda esto, yo lo voy a dejar aquí en el ordenador, o se lo voy a pasar a alguien en su ordenador, o te lo envío Iker por correo electrónico como archivo adjunto, ahí ven. En todo caso, hay distintos tipos de experiencia transpersonal. Hay una que es el nirvana, ¿verdad? Que es cuando se aprehende directamente lo que había de base, que es no creado, no producido, no intencional, no condicionado, no compuesto, etc., ¿verdad? Y eso es la verdadera salud mental. Después tenemos otro estado que se llama Kunji, la base de todo, que es un trance meditativo en el cual no hay dualidad sujeto-objeto, ni hay percepción de entes en términos de conceptos, pero tampoco podemos manejar el mundo y tampoco es un estado definitivo, es un estado que dura un tiempo. Y de ahí volvemos a caer en el error otra vez. Y no es en sí mismo curativo. Si acaso alguien conoce algo de budismo, es el estado en el que estaba el Buda antes de tener el despertar, que entró en un trance meditativo muy profundo y de allí despertó cuando apareció la estrella de la mañana. Y luego tenemos los reinos sin forma, que es cuando yo percibo una totalidad, panoramificado mi atención, percibo una infinitud y todavía hay un sujeto y un objeto, está entrando un concepto allí, el concepto del sujeto y del objeto, y el sujeto se identifica con el objeto y se siente grande y se siente orgulloso y se siente muy bien. Eso es un estado condicionado, producido, creado. Entonces no todo estado transpersonal, eso es lo que, por eso yo hablo de lo metatranspersonal, porque no se considera que todo estado transpersonal es igualmente curativo. Una matriz perinatal 1 no es el descubrir la verdadera condición. Una matriz perinatal 1 puede ser un estado de Kunji, de esta base de todo en la cual no hay ninguna distinción, o un estado de reino sin forma, o sea, de esto en el cual se manifiesta una infinitud y uno se identifica con la infinitud y se siente grande por esto. Entonces hay muchos tipos de estado transpersonal y no todos son la verdadera salud mental. Esto podría llevarnos también sobre otra cantidad de cosas
pero yo creo que no nos va a dar tiempo. Podría considerar, por ejemplo, el efecto de los psicodélicos, que la gente de lo personal se ocupaba mucho de esto, pero ya tenemos 5 minutos de retraso y creo que nos van a quitar el aula, ¿verdad? No. ¿No? ¿Quieren que hablemos un poquitito de eso? Sí. Okay. Por ejemplo, cuando alguien toma una sustancia psicodélica, como por ejemplo LSD, ¿qué sucede? Bueno, el LSD tiene un efecto, dos efectos importantes, ¿no? Uno que podríamos llamar expansor de la conciencia, ¿sí? O sea, tiende a hacer más amplio el foco de atención consciente. No puede disolver, bueno, tiende a disolver la distinción figura-fondo. Va en esa dirección. Y por otra parte, tiene un efecto que yo llamo epopotrópico, de la palabra griega epoge, que significa suspensión del juicio. O sea, que hace que el juicio tarde más en entrar. Entonces, cuando a alguien, por ejemplo, se le panoramifica la atención y todavía no ha entrado al juicio, es un estado de puji, de base de todo. ¿Por qué? Porque ahí no hay sujeto y objeto, ni hay concepto. Pero no ha habido un despertar en el sentido del budismo que se haga patente la verdadera condición no creada, no producida, hecha, etc. Por lo general, esto es lo que pasa. Digamos, por lo general. Después viene tomar conciencia de esa infinitud y identificarse con eso y sentirse grande y pensar todo es uno, o yo soy el todo, o cualquier cosa así por el estilo, ¿no? Entonces esto viene siendo un reino sin forma. Después a lo mejor la persona ve un poco de arena y ve un grano de arena, se queda maravillado ante eso. Esos otros estadios, todos estos son estadios en el desarrollo del samsara a partir de la base de todo. Entonces, por ejemplo, alguien se maravilla ante un grano de arena y le ve todas las facetas al mismo tiempo. Esto se llama en la enseñanza Dzogchen conciencia de la base de todo. Después, una vez que esto entra en el concepto, pero estoy totalmente consciente de esto y concentrado en esto sin que entre ningún otro concepto, este es un estado del reino de la forma. Después a lo mejor estoy con una persona que es mi pareja o que me atrae eróticamente y nos rozamos y a lo mejor siento un placer que Freud llamaría perverso polimórfico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está limitado a lo genital, sino que es como no localizado, y entonces ese sería un primer momento de la conciencia de las pasiones, se llama eso en el Dzogchen. Después vendría, en el momento que yo lo conceptúo como algo agradable, y a lo mejor quiero entrar en una relación erótica para incrementar esto, entonces sería un estado del reino de las pasiones, del reino de la sensualidad, perdón. Entonces esto sería todo como un paso de la base de todo hacia el samsara. O podríamos verlo alternativamente como un paso por los bardos, pero no me quiero meter con eso porque eso ya es parte de una visión del mundo budista que no hay por qué aceptar tampoco, ¿no? Si uno comprueba que todas las cosas del budismo son correctas en su propia experiencia, con la meditación, etc., uno va a llegar a un momento que acepta esto. Pero el Buda dijo, no creáis en la fuerza de las tradiciones, no creáis en lo que enseñan vuestros maestros y sacerdotes, no creáis en los maestros de antaño, no creáis lo que hayáis imaginado por vosotros mismos creyendo que un Dios os ha inspirado, creed solo aquello que hayáis comprobado por vosotros mismos y que sea por vuestro bien y por el bien de otros. Entonces por esto no quiero entrar con cosas que para vosotros sean creencias, porque... No, entonces yo en relación a esto, luego tú hablas de percibir la verdadera realidad. ¿Cómo se puede percibir la verdadera realidad? ¿No? Esto es filosofía de toda la vida, ¿no? La ontología y la antropología, ¿no? Claro. ¿Cuál es la naturaleza de realidad? O sea, ¿qué podemos conocer de la realidad? ¿No? O sea, ¿en qué te basas para decir que podemos percibir la verdadera realidad y que encaja con tu propuesta? Muy bien. No es conocer la realidad, es vivenciarla. Porque conocer, ahí está la palabra ko, que implica dualidad del sujeto y del objeto. Hay
poeta francés Paul Claudel dice: el conocimiento es el connacimiento del sujeto y del objeto. Y además, conocimiento se deriva de scive en latín, que es conocer en términos de ciencia. Scive, o sea, es el conocimiento de la ciencia. Digamos, vivenciar. Entonces, ¿cómo se puede llegar a vivenciar esto? Bueno, en la enseñanza Dzogchen el método para vivenciar es tener experiencias muy fuertes. Una experiencia muy fuerte puede ser la experiencia esta de angustia a la que yo me referí. Como la dualidad sujeto-objeto es la vivencia de el darle valor, ilusorio valor, realidad, importancia y todas estas cosas a un concepto muy básico, buscando al que mira, que no puede aparecer como objeto, se puede romper eso. Yo no lo puedo crear, no lo puedo producir, porque sería algo creado, producido, hecho. La intencionalidad, en tanto que crea cualquier estado, ese estado sigue siendo condicionado. Es como ponerle una zancadilla a la intencionalidad para que colapse. Y entonces cuando eso colapsa, es evidente que ha caído todos los velos y que se hace patente la verdadera condición de mí mismo y de todo el universo. Puede ser también produciendo experiencias de claridad, o sea, de vacuidad, insubstancialidad, es vacuidad, claridad, que pueden ser visiones, y placer, que puede ser métodos como estos métodos tántricos con pareja, o puede ser, también hay unos métodos para producir el calor místico, que produce los 4 grados de placer, etc. Entonces hay muchos métodos para llegar a esto, pero siempre el principio es el mismo. Se produce una experiencia muy fuerte y luego se cuestiona esa experiencia de una forma tal que se ponga una zancadilla al que cuestiona y eso haga que colapse y ahí se haga patente la verdadera condición de la realidad. Ese viene siendo el principio, ¿no? En esta experiencia de disolución del ego, en esta continuidad, en esta desaparición de los sujeto-objeto de la dualidad, ¿no desaparece también la voluntad? ¿No desaparece también? Sí. Entonces se pasa la inacción, no hay espontaneidad, porque si no tengo que mantener ningún ego, si no puede dejar de ser, ¿para qué ir a comer, por ejemplo? ¿Para qué? Me viene a la cabeza la voluntad de ocaso de Nietzsche un poco, el cansancio ese, del que habla. Mira, la voluntad es parte del problema. O sea, la voluntad es la intencionalidad de un sujeto que se siente separado. Evidentemente que en tanto que el sujeto se sienta separado, necesita la voluntad, no puede vivir sin ella. Incluso para llegar a los estados místicos de los que estamos hablando, también se requiere inicialmente la voluntad, porque necesitas la voluntad para aplicar un método, necesitas la voluntad para aplicar una terapia, necesitas la voluntad para cualquier cosa. Pero una vez que se disuelve ese sujeto separado, se disuelve su voluntad, vuelve a restablecerse, ahí empieza una oscilación entre estados en los cuales se disuelve el sujeto y la voluntad, se restablece el sujeto y la voluntad, se disuelve y se restablece. Cada vez que se restablece, el error es menor, la ilusión de que esta ilusión compartida, que es la visión compartida del mundo, es la verdadera realidad, se va haciendo cada vez más suave y por lo tanto cada vez necesitamos menor voluntad y cada vez somos más espontáneos. Si lográramos llegar al punto en el cual ya se neutralizaron todas las propensiones para que se manifieste el dualismo y el error el darle ilusoria realidad, importancia y absolutización de los conceptos, entonces ya no aparecería más el sujeto mental y allí habría una espontaneidad que todo lo cumple. Dice, por ejemplo, el Chuang-Tzu, dice: Chubi, el artesano, hacía los círculos a mano mejor que con el compás. ¿Por qué? Porque sus cualidades permanecían integradas y por lo tanto no sufría impedimentos. O sea, ahí lo que surge de manera totalmente espontánea y no depende de la voluntad. Pero como ya tú no te sientes que eres un yo separado, no tienes egoísmo. Y lo que tienes es una reactividad espontánea ante las necesidades de otros. Pero eso está totalmente más allá de la capacidad humana de comprender, porque como va más allá de toda nuestra forma de entender en términos de nuestra propia forma de ser,
y en nuestras propias estructuras. Y esto es algo que justamente implica cuando todas estas estructuras se han disuelto, entonces cómo va a ser la situación allí es inimaginable. ¿Cómo sabemos nosotros cómo va a ser? Por la experiencia de los pocos seres humanos que han llegado a ese grado de realización, porque muchos llegan a grados menores, pero a ese grado total pocos llegan. O sea que sigue habiendo acción, sigue habiendo vida de alguna manera. Por supuesto, sigue habiendo vida, acción en el mundo totalmente. Puede ser por muchos años todavía, pero es una acción a través de la no acción. Ese es un concepto que se utiliza en el budismo zen en particular. Acción a través de la no acción. Vendría siendo eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vendría a ser un dejar que llevarse por la vida? ¿Un pasa esto, pues me dejo llevar por el impulso? Sí, pero... Porque el impulso después también puede venir de la neurosis, pero no. Ok, muy bien, muy bien. En tanto, ¿verdad?, que sigue habiendo la ilusión de un yo, va a haber impulsos que, en tanto que hay un yo, hay un ello. Y hay impulsos entonces que van a ser impulsos del ello que el yo va a tener que o bien controlar o bien dejar que se manifiesten. Pero esto depende, a medida que se va liberando toda la cuestión de los conceptos, se van liberando esos impulsos que dependen de todo el proceso de condicionamiento que hemos tenido. Esto tiene mucho que ver con lo que Jung llamó la sombra. Jung, ¿saben lo que es la sombra? Y la Gestalt habla de la dinámica de la sombra. Es todo lo que nosotros mismos, nosotros no queremos ver como nosotros y que tenemos que ver como la verdadera identidad de otro. Entonces, la dinámica de la sombra, la Gestalt, es que proyectamos siempre en otros todo lo que no queremos aceptar en nosotros y queremos castigarlo o destruirlo castigando o destruyendo al otro. Jung dice que el arquetipo de la sombra viene de los impulsos violentos de nuestros ancestros animales. Pero la paleopatología, el estudio de los cadáveres del paleolítico, indica que no había violencia de unos seres humanos hacia otros en esa época. Que esto surgió más bien a medida que se desarrolló la civilización. Todo lo contrario de lo que nos han enseñado. Los Yanomamis de Venezuela, una tribu, nunca castigan a los niños. El castigo de los niños surge cuando se le da una importancia enorme al nomos, a lo que es por convención, y se empieza a creer que es por naturaleza, por físico. Y hay una cantidad de conductas que tienen que ser reprimidas. Entonces, cuando esto empieza y el niño es castigado, él se hace ese objeto vergonzoso y que parece un demonio. No sé si han visto Los Simpsons, ¿sí? Que Homero Simpson agarra a Bart y le dice pequeño demonio, ¿sí? Bueno, él se hace ese demonio que el otro percibe como él y eso se siente muy mal, ser ese demonio. Entonces se le ofrece a uno una alternativa de que tenga un ego aceptable, comportándose bien de acuerdo a los pautos de la madre, siempre y cuando la madre no sea psicotogénica, ¿verdad? Sino que sea una madre que permita adaptarse, y un padre, y una escuela, y unos amigos, etcétera, que permitan adaptarse. Bien, entonces yo voy a estar impulsado a ver eso en otros. Todos los impulsos negativos vienen de eso, de haberme hecho yo ese demonio, como que me percibieron como siendo cuando fui castigado cuando yo era un bebé. Por supuesto que es necesario hacer eso porque en nuestra sociedad, si no se castiga el niño, no va a poder aprender a vivir en sociedad. Eso hay que hacerlo. Lo que hay es que saber hacerlo de la manera que traiga el menor trauma posible. Entonces esto es importante. Y sobre todo que las reacciones de la madre no dependan de sus propios humores, sino de lo que hace el niño, de verdad. Eso, Winnicott, por ejemplo, tiene una teoría del autismo, según la cual el autismo se produce cuando las reacciones de la madre no dependen de los actos del niño, sino de sus propios estados de humor. Entonces el niño no sabe cuándo salir al mundo porque en cualquier momento se lo puede reprimir y se queda adentro. Sobre todo cuando se vuelve catatónico en particular, ¿no? Sobre todo en catatonia,
vendría siendo, según Winnicott, esto. Entonces, una vez que ya tú has disuelto, cada vez que surge este pequeño demonio, se libera hasta que se neutralizan totalmente estas propensiones y se neutraliza totalmente un yo, el impulso que surge allí ya no puede ser negativo, ya no puede dañar a nadie, porque es simplemente todo el universo es mi propio cuerpo y tal como yo, si no estoy loco, no me clavo el puñal en mi propia mano, yo no puedo dañar a nadie. Todo lo que hago es cuidar de todo, tanto del ecosistema como de los demás seres humanos. Entonces ese viene siendo más o menos el principio allí. O sea que en tanto que yo que no se hayan neutralizado en mí todas las propensiones que surgen de mi educación, de la influencia, bueno, hay otras cosas en la tradición tibetana que no quiero meter acá para no enredar las cosas, pero llevámoslo hasta allí solamente. Una vez que me he liberado de todo esto y de todos los elementos negativos, nosotros estamos compuestos por una cantidad de seres, ¿no? En el budismo, tanto Zen como Dzogchen, se dice que los seres son nuestros propios pensamientos. Y, por ejemplo, una pareja que supuestamente se aman mucho y de repente vemos que él la mata. ¿Cómo puede ser esto posible si la quería tanto? ¿Cómo puede matarla? Bueno, evidentemente pasaron celos, era una persona celópata, muchísimas cosas allí. Pero evidentemente que él la quería y no quería matarla. Pero lo poseyó un pensamiento. Y ahí perdió toda capacidad de autoobservación y autocontrol y se dejó arrastrar por ese demonio que fue ese pensamiento negativo. También una persona que se suicida viene siendo lo mismo. O sea, se dejó llevar por un demonio. Pero cuando todos los demonios se han neutralizado, ya no hay ningún demonio que te pueda llevar a algo negativo. Porque se han liberado hasta que se neutraliza la propensión para que ellos surjan. Y entonces ya lo que surge es la naturaleza búdica, que es lo que todos tenemos en el fondo de nosotros y en la cual no existe la más mínima semilla del mal. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sensación de un yo separado que pueda querer beneficiarse a costa de los demás y no tenemos ninguna imagen de pequeño demonio que pueda poseernos, ni ningún demonio interno que hayamos internalizado en nuestra vida que pueda poseernos, ni ningún demonio externo que pueda poseernos. Estamos totalmente más allá de la posesión. O sea, la normalidad es un estado de posesión absoluta. Y la liberación es el poner fin a la posesión. Pero para eso tienes que aceptar la posesión, ¿no? Y dejar de, o sea, no verla como algo malo, porque es también lo que te trae la liberación, ¿no? Claro, parte de la posesión. También la palabra poseído. Mi demonio es como no la quiero. Trabajamos con ella, trabajamos con la posesión, como desarrollando cada vez más un centro nuestro, una orientación coherente de energías, porque normalmente recibimos tantas fuerzas dispares que todas van en distintos lados, hacia distintos lados. Por ejemplo, si estábamos en una escuela de sacerdotes, el cura nos dice que hay que ser santos y los niñitos nos dicen que hay que desobedecer, que hay que hacer maldades. Los demás compañeritos, la madre nos dice que tenemos que ganar dinero, el padre nos dice que, entonces tenemos una cantidad de fuerzas dispares, tenemos que darles coherencia. Y darles coherencia ¿hacia dónde? Hacia la disolución de la individualidad a través de este método, llegando, si queremos estar en el sendero de este tipo, llegando al punto en el cual se ha disuelto toda sensación de un yo. Entonces viene siendo esto. Claro, tenemos que empezar, como tú dices, utilizando esto y no negándolo y luchando en contra. ¿Pero para qué? Para darle coherencia, para luego poder liberarnos de eso y no estar más poseídos. Y no, yendo al extremo, el hombre que ha matado a su mujer tendría que aceptar el que ha pasado por este estado de neurosis y ha matado a su mujer y no verlo como algo negativo. Claro. Darse cuenta de que hizo daño, por supuesto. Pero si se cree un demonio porque hizo esto lo va a volver más demonio de lo que ya fue cuando la mató. Porque el pequeño demonio se volvió gran demonio.